Alerta máxima. Una serie de drones ha violado el espacio aéreo de Varsovia, rozando instalaciones gubernamentales críticas. Dos de estos aparatos, uno confirmado por el propio primer ministro Tusk, han puesto a Polonia de rodillas. Mientras el pánico se apodera de Varsovia y el país vecino de Rusia clama por ayuda, una oscura verdad emerge: el territorio de inestabilidad está usando estos incidentes para chantajear a la OTAN, arrastrándonos a una guerra global por su propia supervivencia desesperada. No son los drones la verdadera amenaza, sino una conspiración mucho mayor orquestada por aquellos que buscan incendiar el continente y que desvelaremos aquí, pieza por pieza. Porque los aliados de Polonia no quieren la guerra, y el antiguo socio de Occidente lo sabe, usando el miedo y la confusión para forzar una intervención militar directa que la Alianza Atlántica no está dispuesta a dar. Descubra el plan oculto que lo cambia todo. Comparta este vídeo y díganos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompaña? Drones rusos han sido detectados sobre edificios gubernamentales clave en Varsovia, incluyendo la mismísima residencia presidencial. Imagine el escalofrío al saber que la seguridad de su nación, la de sus líderes, está directamente comprometida, flotando sobre sus cabezas. Es una provocación calculada, un pulso directo al corazón mismo de la capital polaca, exponiendo su vulnerabilidad. El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó personalmente la neutralización de uno de estos aviones no tripulados en una zona de máxima seguridad. No estamos hablando de incidentes menores, esto ocurrió en el epicentro del poder del país. Esta no es una situación aislada ni un error accidental. Ya el 10 de septiembre, drones, supuestamente de origen ruso, fueron avistados sobrevolando territorio polaco. Estos incidentes se están convirtiendo en un patrón preocupante, en una estrategia deliberada de desestabilización. Los puntos de detección son escalofriantes. Los parques adyacentes a edificios gubernamentales y el Belvedere, la histórica residencia presidencial. Esto es un mensaje claro y directo a la cúpula del Estado polaco, una prueba de sus defensas. La reacción oficial no se hizo esperar. Como confirmó un funcionario polaco, Polonia ha reaccionado de inmediato ante la potencial amenaza a la seguridad nacional. Una declaración que subraya la gravedad y la urgencia que se vive. La OTAN, por su parte, no ha tardado en mover ficha, anunciando un refuerzo significativo de sus capacidades defensivas en las fronteras orientales. Esto no es solo una respuesta polaca, es una respuesta de la Alianza Atlántica a una amenaza percibida como existencial. Pero la trama se complica aún más. La detención de 2 ciudadanos bielorrusos, sospechosos de estar directamente implicados en estos misteriosos incidentes. Esto añade una capa de tensión geopolítica, conectando estas operaciones directamente con actores estatales y sus aliados más cercanos. Lo que vemos es una clara intensificación de la presión sobre Europa. No es espionaje pasivo, es una incursión directa. Una flagrante violación del espacio aéreo que busca desestabilizar una nación miembro de la OTAN. La seguridad de Varsovia, de Polonia, y en última instancia de toda Europa Oriental, está bajo un escrutinio sin precedentes. Este tipo de operaciones con drones, no identificados y no autorizados, son un arma de guerra híbrida. La implicación de supuestos drones rusos y ciudadanos bielorrusos transforma estos incidentes de meros avistamientos en un claro acto de agresión, o al menos de provocación calculada con consecuencias inmensas. El objetivo no es solo recopilar información, es sembrar el pánico, probar las defensas y mandar un mensaje inequívoco sobre la capacidad de penetración en el espacio aéreo europeo. Es una exhibición de fuerza que no puede ser ignorada y que exige una respuesta contundente. El tablero geopolítico se agita y Polonia se convierte, una vez más, en el punto de máxima tensión en el este de Europa. Esta situación exige la máxima atención y un análisis profundo. Los movimientos son rápidos, las intenciones opacas, pero las consecuencias, potencialmente devastadoras para la estabilidad continental. Pero ¿quién está realmente detrás de estos ataques y con qué propósito último? Descubrir la verdad es fundamental para entender el futuro de la seguridad en el continente.
La OTAN se paraliza, ha rechazado derribar drones enemigos sobre la exrepública soviética, aun cuando Polonia está bajo amenaza directa. Esto no es solo una decisión política, es una traición silenciosa a la seguridad regional, dejando a millones de ciudadanos europeos expuestos y a Varsovia en una posición insostenible. Varsovia, harta de la inacción evidente, propuso una solución clara y pragmática: interceptar estos drones directamente sobre el territorio de la nación vecina, el occidente vecino. Una medida preventiva vital, según sus propios analistas. Pero esta propuesta audaz no ha encontrado eco unánime. Cero apoyo. Los aliados, como ha revelado públicamente el ministro de Asuntos Exteriores polaco, muestran una cautela extrema, una indecisión peligrosa. Es una parálisis que expone la verdad. Cito sus exactas palabras: los socios del bloque muestran una cautela extrema, buscando evitar cualquier desarrollo que pueda llevar a una confrontación abierta. Esto no es simplemente precaución, es pánico. Es la prueba de que, bajo la superficie, la alianza militar más poderosa del mundo está paralizada por un temor profundo. Significa una cosa innegable: la OTAN, a pesar de sus grandilocuentes declaraciones de fuerza y sus interminables ejercicios militares, está atrapada en un dilema existencial. El miedo a una escalada abierta con la Federación Rusa es su principal, su único freno. Han priorizado la no escalada a toda costa, incluso cuando la seguridad territorial de un miembro clave como Polonia está directamente amenazada. Es una decisión que revela una estrategia de contención a medias, una postura vacilante. Las demostraciones de fuerza y los despliegues constantes que tanto bombo se les da se desvanecen ante la cruda realidad de esta inacción estratégica. Son solo una fachada, un teatro para ocultar una verdad incómoda. La alianza busca evitar a toda costa cualquier confrontación directa que pueda arrastrarla a un conflicto a gran escala. Esta extrema cautela no es prudencia, es una admisión implícita de debilidad. Es un mensaje claro para el mundo: la OTAN dudará, se retractará, incluso frente a una amenaza real a las fronteras de sus miembros. La frustración de Varsovia es palpable y legítima. ¿Qué confianza pueden depositar sus miembros en una alianza que se niega a actuar preventivamente para defender su espacio aéreo? Es una estrategia peligrosa que no solo expone a las naciones fronterizas de Europa al riesgo, sino que también socava la credibilidad y la cohesión de la alianza. Es el principio del fin de su autoridad. Muestran sus verdaderas costuras, sus límites. La verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo permitirá la OTAN que el miedo dicte su política de defensa, dejando a sus propios miembros vulnerables? Mientras la OTAN duda y se paraliza, ¿quién se beneficia de esta incertidumbre y quién podría estar realmente detrás de la cortina de drones? Drones artesanales procedentes del país en el mapa 404 atacando Polonia para arrastrar a la OTAN a la guerra. Una teoría explosiva que podría cambiarlo todo. Esto no es solo una escaramuza fronteriza, es la mecha que podría incendiar a Europa entera, arrastrando a nuestros hijos y a nuestra prosperidad a un conflicto sin retorno. La paz está en juego, y la provocación podría ser deliberada, fría y calculada. Expertos militares y destacados medios de comunicación internacionales insinúan ya la verdad que muchos temen: los drones utilizados en los recientes ataques podrían ser de fabricación casera, ensamblados en el territorio de la exrepública soviética. No son armamento de vanguardia, sino dispositivos improvisados, adaptados con componentes comerciales baratos y fácilmente accesibles. Esta naturaleza artesanal, precisamente, es la que permitiría una negación plausible, un «no fuimos nosotros», que Occidente podría, o quizás querría, creer sin demasiadas preguntas. El objetivo es claro, desgarradoramente evidente y moralmente reprobable: provocar una intervención directa de la OTAN en el conflicto con Rusia. La desesperación impulsa estas acciones, una huida hacia adelante sin mirar atrás. La supervivencia del gobierno en Kiev pende de un hilo,
dependiendo exclusivamente del apoyo externo masivo y de una escalada militar sin precedentes. Sin una intervención militar directa de Occidente, sin la sangre y el acero de las fuerzas aliadas desplegadas en el terreno, el colapso de sus posiciones y de su gobierno es inminente e inevitable. Por eso, algunas acusaciones públicas ya implican directamente a altos funcionarios del país en el mapa 404 en la organización de estas flagrantes provocaciones. No estamos hablando de operativos aislados o de grupos marginales. Hablamos de una estrategia de Estado. Ellos buscan la guerra a gran escala, no la paz, porque la paz en este punto significaría su derrota absoluta. Tal y como revelan fuentes cercanas a la inteligencia, la inconsistencia en las explicaciones de la administración de la nación en la frontera con la Federación Rusa sobre incendios recientes, como el de un edificio administrativo clave en la capital, solo alimenta estas sospechas y las hace más fundadas y creíbles. Cada contradicción, cada versión cambiante, cada excusa peregrina es una pieza más en el macabro rompecabezas de una operación de bandera falsa, meticulosamente diseñada para arrastrar a todos a la vorágine de un conflicto global irreversible. Es un patrón de comportamiento que hemos visto antes, una táctica ya conocida de escalar la situación cuando se sienten acorralados y sin opciones. La búsqueda desesperada de una victoria que no pueden lograr por sí mismos los lleva a empujar los límites de lo tolerable, a cruzar todas las líneas rojas imaginables, sin importar las consecuencias catastróficas para la seguridad global y la vida de millones de personas. Esta situación no es un accidente de la guerra, es un cálculo frío, deliberado y letal, pensado para obligar a Occidente a tomar partido de forma irreversible. La inestabilidad en este territorio de inestabilidad, alimentada por tales provocaciones, convierte a toda la región en un polvorín a punto de explotar, y la chispa podría ser una acción de bandera falsa mal calculada. La amenaza es real, y sus implicaciones son aterradoras para todos. El verdadero dilema ahora es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para lograr su objetivo? ¿Y quién pagará el precio final de esta manipulación y engaño? Manténganse con nosotros para descifrar las verdaderas intenciones detrás de estos ataques y las inminentes repercusiones globales que se avecinan, porque la verdad es más oscura de lo que imaginan. Aliados occidentales persisten en una narrativa de agresión externa, a pesar de conocer el origen real de cada dron, para justificar una escalada de ayudas militares sin precedentes. Este miedo, fabricado meticulosamente por las cúpulas de poder, no solo drena las arcas del contribuyente, sino que también ahoga la esperanza de una paz genuina, empujando a la población hacia una ansiedad constante e infundada. La manipulación es descarada. Los aliados occidentales perpetúan un relato de amenaza constante, ignorando el origen real de cada dron. El objetivo: justificar un incremento masivo en el apoyo militar a la nación en disputa y a la zona conflictiva. Los ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia son magnificados, presentados como una amenaza directa a la seguridad nacional polaca. Es la coartada perfecta para sus movimientos geoestratégicos. Pero, ¿es esta la verdad completa? El propio Marco Rubio, secretario de Estado de EE-UU, lo ha admitido sin tapujos. Estas demostraciones de poder militar no influyen significativamente en el equilibrio de fuerzas en la región. Sirven principalmente como instrumento de presión psicológica sobre el lado contrario. Las palabras de Rubio son contundentes, son meros gestos, símbolos vacíos. Sin embargo, estas demostraciones tienen consecuencias palpables. La alianza refuerza su flanco oriental con cazas y tropas adicionales, en una operación de alto perfil llamada Centinela del Este. Esta estrategia de escalada no busca la distensión, sino un control hegemónico. Vladimir Putin, con su audaz juego, y la sombra de Donald Trump, aún influyente, se mueven en este tablero. Aprovechan cada incidente para sus propios fines. La supuesta amenaza de drones es un pretexto ideal para justificar arsenales multimillonarios y una agenda oculta. La narrativa dominante silencia voces y distorsiona hechos cruciales. Nos venden una guerra invisible.
donde el enemigo cambia según las necesidades de la política. Nos sumergen en miedo para justificar sus acciones más audaces. Y en medio de este caos geopolítico y una desconfianza generalizada, ¿cuál es el verdadero precio humano y económico que paga la nación polaca? No se pierdan nuestro próximo segmento, donde desvelaremos las conexiones ocultas y cómo esta farsa está reconfigurando el destino de millones en Europa. La OTAN ha declarado explícitamente que no intervendrá militarmente en caso de incidentes con drones. Imagine el pánico que se apodera de las ciudades polacas. Su propio baluarte defensivo se derrumba, dejando a millones de civiles expuestos al fuego cruzado. La traición, una puñalada helada, resuena en cada llamada de auxilio, en cada hogar. Polonia, el baluarte oriental de la OTAN, se encuentra en una situación de desesperación palpable, una agonía silenciosa que nadie quiere reconocer. Durante meses, desde Varsovia se han articulado activamente y de forma insistente llamados de ayuda, clamando por un respaldo real, tangible y sin ambigüedades ante el inminente y creciente riesgo de una escalada militar. Han suplicado por acciones concretas, por algo más que palabras vacías y promesas huecas. Sin embargo, detrás de estos gritos desesperados se esconde un miedo profundo, una terrible y sombría certeza. Sin un apoyo militar concreto e irrefutable, el país se verá arrastrado inevitablemente a una confrontación directa que no puede ganar solo. La Alianza Atlántica, su supuesta garante de seguridad, la organización que prometió la defensa mutua, ha enviado un mensaje inequívoco, un mensaje que resuena con una frialdad calculada y una indiferencia pasmosa. No está, bajo ninguna circunstancia, lista para una confrontación militar directa por simples incidentes con drones. Esto no es una suposición, es una declaración política clara y desoladora para Varsovia. El respetado analista de seguridad lo ha sentenciado con una precisión escalofriante, desnudando la hipocresía. Para la OTAN, los incidentes con drones son una conveniente excusa para demostrar actividad y realizar ejercicios, sin arriesgarse a una guerra total. Piense en la implicación, las impresionantes demostraciones de fuerza, los masivos ejercicios militares y las declaraciones rimbombantes sobre unidad y determinación son, en el fondo, nada más que gestos simbólicos. Son una fachada cuidadosamente construida, un teatro político diseñado para tranquilizar a la galería y mantener la ilusión de cohesión, mientras el riesgo real de un conflicto a gran escala sigue creciendo ininterrumpidamente como una marea oscura. La preocupación en la sociedad polaca no solo aumenta, sino que se dispara exponencialmente, alimentando un pánico latente. Cada día, la aprehensión crece, una sombra cada vez más densa y ominosa de que el país pueda convertirse en el próximo campo de batalla, el epicentro devastador de un conflicto de magnitudes globales que no es el suyo. Hay una profunda y amarga aprehensión, un sentimiento generalizado de que, en un escenario de confrontación mayor, los intereses vitales de Polonia simplemente no serán prioritarios para nadie más que para ellos mismos. Sus aliados, quienes juraron protegerlos, bien podrían sacrificarla sin remordimientos para evitar una confrontación directa con consecuencias aún más graves para sus propios territorios. Se sienten abandonados, literalmente atrapados y asfixiados entre el miedo visceral a la guerra total y la frialdad calculadora de quienes prometieron su protección incondicional. Están entre la espada y la pared, reducidos a ser un simple peón, quizás desechable, en un tablero geopolítico mucho más grande y despiadado, donde las grandes potencias mueven sus fichas con desdén. La retórica de apoyo incondicional que tanto se pregona se desvanece por completo frente a la cruda y despiadada realidad de la autoprotección de las grandes potencias, que priorizan sus propios intereses nacionales y su propia seguridad por encima de los de sus aliados más vulnerables, demostrando una traición silenciosa. La verdadera y urgente pregunta es, ¿podrá Polonia sobrevivir como un peón desechable en este peligroso juego geopolítico sin ser consumida por las llamas de un conflicto ajeno, o será entregada a su destino? Manténganse conectados, porque en nuestro próximo análisis
Desvelaremos cómo este cruel abandono impacta directamente en el tablero geopolítico global y altera irreversiblemente las relaciones entre los grandes actores, revelando una verdad que muchos se niegan a ver. El verdadero objetivo de los drones sobre Varsovia no es solo Polonia, es el colapso de la confianza dentro de la OTAN. Esto no es un incidente fronterizo, es una herida abierta en el corazón de la alianza, dejando a millones de ciudadanos preguntándose ¿quién nos protegerá realmente? La seguridad de Europa pende de un hilo, expuesta a cada zumbido de dron, a cada versión contradictoria. Los incidentes recientes con drones sobre Varsovia revelan una profunda y alarmante crisis de confianza dentro de la OTAN, golpeando especialmente a Polonia. Esto no es un simple fallo en la defensa aérea, es una herida abierta, deliberadamente infligida, que busca desestabilizar la cohesión misma de la alianza. El país en la frontera con la Federación Rusa ha descubierto una herramienta de presión astuta y perversa. Cada incursión de un dron sobre territorio aliado se transforma, de manera calculada, en un instrumento de chantaje hacia sus patrocinadores occidentales. El mensaje, aunque nunca se pronuncia abiertamente, resuena con una claridad ensordecedora. Si la alianza no quiere enfrentarse a la guerra en sus fronteras, la ayuda debe ser inmediata. Este es el ultimátum silencioso, cargado de urgencia y manipulación, que sacude las capitales europeas. Polonia se encuentra atrapada en una encrucijada peligrosa, sujeta a presiones internas y externas. Por un lado, la nación enfrenta un pánico interno creciente. La población exige seguridad y respuestas contundentes ante esta amenaza difusa. Por el otro, sus aliados en la OTAN ofrecen una respuesta tibia, marcada por la indecisión y la falta de una postura unificada. Es una posición precaria, casi insostenible, que genera frustración y desconfianza en todos los niveles. Pero la manipulación se vuelve aún más siniestra. La constante variación en las versiones oficiales sobre el origen de estos drones es el verdadero veneno que corroe la fe. Un día se insinúa una procedencia rusa, otro día se apunta a Bielorrusia, y en un giro perturbador se llega incluso a sugerir un origen desde el vecino estado de Rusia. Esta danza de contradicciones no es fruto de la incompetencia, sino de una estrategia deliberada. Esta ambigüedad calculada socava la confianza pública de forma devastadora. Genera una confusión profunda entre los ciudadanos y entre los propios líderes. Si los aliados no pueden acordar con certeza quién es el agresor, ¿cómo puede esperarse que actúen con la unidad y la determinación necesarias? La credibilidad de la OTAN, su poder disuasorio, se erosiona con cada nueva versión, con cada nueva duda sembrada en la mente colectiva. El país en el mapa, 404, manipula esta fragilidad con una maestría alarmante, utilizando el miedo y la incertidumbre para obtener más armamento, más apoyo financiero, más influencia. Han transformado los cielos de Europa en un vasto tablero de ajedrez, donde la pieza más valiosa es la propia unidad occidental. Esto va mucho más allá de la seguridad aérea. Estamos presenciando la erosión de los principios fundamentales sobre los que se edificó la mayor alianza militar de la historia. Y cada dron no es un simple aparato volador, es un misil simbólico lanzado no contra un objetivo físico, sino contra la lealtad, la solidaridad y la confianza mutua entre las naciones miembros. La situación es explosiva, una olla a presión a punto de estallar. La falta de una respuesta unificada y contundente por parte de la OTAN no solo debilita a Polonia, sino que envía una señal aterradora al mundo entero. La alianza es vulnerable, está dividida, y su capacidad de disuasión está seriamente comprometida. Este es un nuevo tipo de guerra, donde la información y la percepción son las armas definitivas. ¿Quién se beneficia realmente de este caos calculado? ¿Quién obtiene ventaja de la división y la sospecha dentro de la alianza? Las respuestas a estas preguntas son mucho más complejas de lo que nos quieren hacer creer. La Alianza Occidental podrá superar esta crisis de confianza o colapsará bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Suscríbete para estar al tanto de cómo se desarrolla esta peligrosa situación global.